Dios los bendiga, llegamos a el quinto programa, el quinto episodio de esto que se llama Tu Amigo el Pastor. Y estoy feliz porque desde el primer episodio, que estoy seguro que Dios empezó a hacer una obra especial en corazones, tocando vidas. Bueno, estoy seguro que a medida que va pasando el tiempo y los testimonios van de un lado para el otro siendo compartidos, descargados, etiquetados, estamos provocando de que más milagros ocurran en más corazones. Y estoy contento de tener conmigo a un discípulo, a un gran discípulo que amo, que estimo mucho. Así que Cristian Heredia, Dios te bendiga mucho. Pastor, ¿cómo estás? Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a todos los que están ahí del otro lado. Estoy contento que puedas estar con nosotros hoy. Vos sabés que en toda la programación que fuimos grabando, tuvimos varios episodios, ¿no? Y los vamos contando de uno en adelante. Y este es el último, por así decir, de una temporada, ¿no? El cierre de una temporada. Y bueno, la Biblia dice que los últimos serán primeros, ¿no? Sí. Y bueno, estoy muy contento. Cris, contale un poquito a la gente qué edad tenés. Yo tengo 30 años, pastor. Ya no parezco más joven, pero estamos pisando los 30, así que nada, tengo 30 años. Bueno, para los que no me conocen, yo nací acá en la ciudad de Tigre, General Pacheco. Bueno, me crié en el barrio de Las Tunas, más conocido como Las Tunas City. Sí, vos sabés que esta congregación tiene más o menos una asistencia de un 50%, te diría, de amigos y amigas, hermanos que vienen desde el barrio de Las Tunas, que amamos y siempre oramos y tenemos la oportunidad de evangelizarlo y demás, ¿no? Cris, contame un poquito y contar a los demás cómo se compone tu familia hoy. Bueno, hoy mi familia se compone con mi mamá y mis hermanos. Tengo mi hermana de 47 años, mi hermano de 42 y bueno, mi mamá está a punto de cumplir sus 71 años ya, mi mamá. Así que ellos siguen viviendo acá en Las Tunas. Bueno, yo me casé, hoy tengo mi esposa, mi hija, yo estoy viviendo en Los Polvorines, Malvinas Argentinas, así que bueno, hoy se compone así de esa manera mi familia. Qué lindo, Cris. Si te pregunto sobre la infancia, ¿qué recuerdos se te viene? Digamos, tus papás, tu casa, ¿cómo creciste? Recordando un poco de lo que es, bueno, mi círculo, mi vínculo familiar, bueno, yo me crié con mi mamá, con mi papá hasta los 7 años. Yo vengo de papás diferentes, mis hermanos tienen su papá y yo tengo otro papá que, bueno, a la edad de más o menos de los 7, 8 años, él, bueno, por problemas familiares, problemas matrimoniales con mi mamá, él tomó la decisión de abandonar nuestra casa, digamos, como así decirlo. Y a la edad de esa mi edad él se fue y bueno, desde a partir de ese momento yo no pude saber más nada de él. Bueno, entre pasando el tiempo y los años más o menos, mi mamá me contó un poco la situación que ellos vivían, cómo era la situación diaria, la problemática que ellos tenían y que a raíz de esa situación, bueno, él decidió abandonar el hogar, como quien diría, y irse con otra familia. Claro. Así que... ¿Y bueno, eso, digamos, tenías relación con tu papá, digamos, después de tenía eso? una relación bastante distante, a la vez porque, bueno, él trabajaba, lo veía muy poco, mi mamá también trabajaba prácticamente todos los días de la semana y bueno, no tenía, digamos, ese acercamiento familiar a raíz de un poco de la necesidad que teníamos, que ellos tenían que estar trabajando durante toda la semana, pero tenía un vínculo bastante a la vez cercano y a la vez distante, porque a la vez que teníamos un tiempo, digamos, como para compartir, a veces como que no se daba bien, digamos, el vínculo familiar, como quien diría, el acercamiento de un hijo a un padre o de una madre a un hijo, porque bueno, a raíz de que ellos también tuvieron una dura infancia, quizás también le costó un poco conmigo poder desarrollarse, digamos, como uno le necesitaba en ese momento, en esa edad. Y a raíz de todo lo que estaban ellos obviamente viviendo, que también hacía que el vínculo en el hogar no sea el más lindo, digamos. Cris, y fuiste creciendo, ¿no? Asimilando algunas cosas que ya sabía que iban a ser una realidad tuya. ¿Qué te pasó en la adolescencia? ¿Fuiste creciendo? Claro, a raíz de lo que pasó en ese momento en mi hogar, bueno, de que mi papá se fue de mi casa, prácticamente me crié con mi hermano y nada, a raíz de
más o menos de 12, 13 años, bueno, empecé a conocer un poco lo que es el círculo de las amistades, el círculo de, como quien dice, un poco de la calle. Y bueno, empecé a relacionarme con personas más grandes que yo, que bueno, a raíz de vincularme con ellos, empecé a ver cosas, empecé a conocer de otra manera, como quien diría, un poco lo que era el afuera. Y bueno, a la edad de 12, 13 años empecé un poco con lo que es el alcohol, a tomar, a fumar, como lo hace todo chico que empieza a distanciarse de su casa y empieza a vincularse. A veces está mal decir echarle la culpa a los demás porque también somos nosotros los que tomamos la decisión de hacerlo, pero como que la circunstancia que uno va viviendo en esa época como que te lleva a querer llenar vacíos con otras cosas, digamos. Entonces a esa edad de 12, 13 años empecé a conocer la noche, la calle, el alcohol y bueno, a raíz de todo eso fui experimentando cosas que quizá para la edad de un adolescente no era la mejor, pero sin embargo pude más o menos estabilizar, digamos, mi vida a raíz de que fueron pasando los años y pude ir, digamos, dándome cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien, no solamente estaba dañando mi propia vida, sin darme cuenta también estaba dañando la vida de una madre que a pesar de todo el esfuerzo que estaba haciendo por darme lo mejor, yo no me daba cuenta de eso. Claro. Empezaste a saber que, claro, había anomalías, que una cosa llevaba a la otra. Claro. Y que la relación también con tu mamá se ponía tensa, la relación familiar. De alguna manera yo siempre creo que las palabras generan atmósferas o ambientes, ¿viste? Claro. Y las palabras son el resultado de lo que pensamos. La mente es como una fábrica de pensamiento y después la gestamos y la decimos, ¿viste? Y es mentira eso que las palabras se las lleva el viento, claro, ¿no? Las palabras se quedan ahí y a veces cavan en lo más profundo. Cristian, ¿sentiste que hubo un momento como que el volante de tu vida ya giraba solo, que no había para dónde voy, qué es lo que hago? Más o menos a los 16 años cuando uno va creciendo un poco más y como que va creciendo de golpe, madurando de golpe, a pesar de que vivía esa situación diaria, mi mamá me inculcaba mucho lo que era el estudio, el trabajo. A los 16 años empecé a trabajar por cuenta propia, seguía mis estudios, pero a la vez también hacía cosas que no estaban bien, pero prácticamente a los 16, 17 años, hasta los 18 puedo decir que fueron esos 3 años donde ya estaba, digamos, en un punto crítico de mi vida, donde lo único que pensaba era en tomar, era salir viernes, sábado, domingo, hasta lunes, a veces hacer cosas donde, bueno, uno se quedaba esos 3 días sin ir a dormir a su casa, perdido, digamos, en la noche, en la calle. Quizá mi mamá me llamaba y yo le decía estoy acá, pero andaba por cualquier lado. Y, digamos, esos 3 años, a partir de esa edad, de los 16 hasta los 18, fueron años donde peor la pasé emocionalmente, sentimentalmente, porque empecé a darme cuenta que la vida que yo estaba viviendo no era una vida digna de como la quería en un momento yo empezar a llevar, y me daba cuenta que quizás tenía amistades donde tenían sus familiares, sus padres, y eso es como que me golpeaba mucho dentro mío y como era una persona muy cerrada, no lo contaba, no abría mi corazón para decir lo que me estaba pasando, trataba de tapar ese pozo o ese vacío con lo otro que yo hacía. Entonces esos 3 años fueron donde verdaderamente pasé noches muy feas, noches donde sentía que la tristeza me agobiaba, el dolor, la depresión, el desánimo, de decir, si existe por como quien dice un Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? Y es como que más allá de que mi familia inculcaba un poco lo que era el catolicismo, siempre se relacionaba con que existía un Dios y yo me preguntaba si había un Dios, por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Un padre que se fue sin saber si estaba vivo, si estaba muerto, una madre que tenía que sacrificarse todos los días desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche para traerlo, como quien dice, el alimento a la casa, y uno se empieza a pensar y empieza a reflexionar de por qué uno vive la vida que está viviendo. Y es como que uno empieza a mirar a los demás sin darse cuenta, en mirarse lo que uno está haciendo como para poder salir o salir adelante de esa circunstancia que me tocó vivir en esa etapa de mi vida. Claro. Cristian, ¿cómo llega Jesús a tu vida? Jesús llega a mi vida a los 18, 19 años más o menos. Tenía un conocido del barrio que
que me predicó el Evangelio, me dijo vamos a la iglesia. Yo hace 2 semanas arranqué y desde que arranqué sentí que cosas en mi vida comenzaron a cambiar. Yo me acuerdo que prácticamente vinimos casi 10 de todos los chicos que nosotros nos juntábamos, algunos que estaban atados a las adicciones, otros al alcoholismo. Prácticamente fue una ola que el Señor trajo en ese momento donde uno le predicaba al otro y fue ese encuentro que cada uno tuvo con el Señor particularmente y fuimos compartiéndonos esa experiencia de cambio que empezó a hacer Dios a través de la vida de uno y ese uno comenzó a predicarle a otro. Teníamos una célula ahí que había en Barrio Las Tunas, en la casa de una hermana, y bueno, prácticamente ahí se estaban haciendo reuniones todos los martes y uno de los primeros encuentros con el Señor lo tuvimos ahí en esa casa, en esa célula, donde se abría para poder compartir la palabra y hacer que verdaderamente el Evangelio llegue al corazón de las personas para traer un cambio. Y bueno, un amigo te invitó y fuiste a una célula que es un lugar que un cristiano abre a veces su casa para que se predique la palabra. Y recibiste a Jesús y empezó un cambio, ¿no? Y empezó un cambio. Me acuerdo que vino una primera reunión un día miércoles en 2013, febrero de 2013. Y bueno, para mí era todo bastante anormal, como quien dice, cuando uno viene por primera vez a una iglesia o una congregación, es como que, como dicen todos, acá están todos re locos, aplauden, cantan, y uno no sabe hasta que comienza a experimentar la presencia de Dios en la vida de uno y se da cuenta por qué hacemos lo que hacemos, porque somos agradecidos al Dios que nos cambió. Entonces vine ese miércoles, escuché la palabra, pasé al frente, un poco obligado por la persona que tenía al lado, pero pasé y nada, pude sentir en ese momento el amor de Dios sobre mi vida. Me acuerdo que ese ministro que oró por mi vida empezó a hablar de parte de Dios a mi corazón y sentí que fue Dios que me habló de todo lo que yo estaba viviendo y de todo lo que estaba pasando. Entonces es como que eso motivó mi interior para decir que hay un Dios que existe. Y a partir de ese día, de ese miércoles, hasta el día de hoy puedo decir que haber tenido ese encuentro con Dios en ese momento cambió mi vida para siempre. Qué lindo. ¿Hoy cómo te sentís? Hoy de verdad que siento que Jesús es el Señor que llena todo vacío. El Señor que puede cambiar el corazón de un joven, de un hombre, de una mujer, no importa de qué circunstancia de la vida podamos estar transitando, viviendo. Si tenemos esa iniciativa o esa disposición, a pesar de que quizás estemos con las últimas fuerzas de poder dejar un poco a veces la duda que se nos genera en el corazón y atrevernos en fe a creer a Jesús y a creer en su palabra, puedo decir que puede cambiar una vida, que puede cambiar un presente, pero también puede cambiar un futuro. Qué tremendo. Cristian, vamos a unirnos, dame tu mano, vamos a unirnos en el nombre de Jesús. Y vamos a clamar por todos los que están del otro lado mirando este programa. Padre, gracias por este momento especial. Gracias. Tu palabra dice que si 2 se ponen de acuerdo, todo lo que pidieran al Padre en tu nombre, Señor, Señor, para que el Padre sea glorificado, sería hecho. Y en el nombre de Jesús te estamos pidiendo ahora por una restauración personal, familiar. Señor, a Cristian le demostraste que sos su papá, su compañía. Gracias, Jesús. Fuiste su pronto auxilio en el momento de las tribulaciones más fuertes y revertiste su vida, lo malo y lo que estaba viviendo en un testimonio, en una gran bendición. Sí, Señor, que se multipliquen los Cristian que bendicen a jóvenes, adultos, a ancianos, a niños, en personas que a lo mejor hoy están perdiendo la fe de que pueda haber un horizonte, un nuevo horizonte. Sí, Señor, hoy echamos fuera toda fortaleza espiritual que nos grita que no, cuando la fe nos grita que sí. Y te damos gracias porque estás liberando vidas ahora mismo. Y proclamamos que este testimonio enciende una fe que mueve montañas para gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Cris, gracias por haber estado con nosotros, haber compartido tu testimonio y sin lugar a dudas creo que, como digo, esto tiene que llegar hasta la frontera más lejana. Amén. Gracias a usted, pastor, por la invitación y que sea de bendición para miles. Dios te bendiga. Gracias.